en todo el rango de este osciloscopio. Quiere decir que si yo a priori quisiera tener una idea de la tensión pico a pico sin medirla, bueno, mirando la pantalla podría ver que prácticamente la tensión pico a pico ocupa unos más o menos 20 volt pico a pico. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron más o menos? Bueno, si no contestan, doy por... considero que me han entendido. ¿Ok? Sí, bueno, se entendió. Ok, alguien por lo menos que me conteste, entonces me quedo más tranquilo. Entonces, eso es lo que me está diciendo. En el canal 2 no tengo nada conectado, por lo tanto acá, si bien aparece una escala, si hubiera algo conectado, la escala que tengo en voltaje por división es de 500 milivolts. Y en la escala horizontal, lo que me está diciendo, justo lo que ven en la parte inferior de la pantalla, en el medio, dice M 10.0 microsegundos. Significa que el lateral del cuadradito, o sea, cada cuadradito en la división horizontal, es de 10 microsegundos. ¿Ok? Entonces uno podría decir que más o menos el periodo, mirando la pantalla nada más, estaría en unos 3 cuadraditos, más o menos, no estoy diciendo, un poco menos de 30 microsegundos. ¿De acuerdo? Eso si quieren, para ver una visión general de lo que estamos viendo ahora, sí a ojo de buen cubero. Hay otras cosas que me está diciendo esta pantalla, especialmente en la parte inferior derecha. Fíjense que dice canal 1, CH1, hay una especie de pendiente, un dibujito de una pendiente del tipo positiva, y dice 0 volts. Lo que me está diciendo esto es que el trigger, esta es información del trigger, lo que está apareciendo ahí. Lo que está diciendo es que el trigger está siendo disparado con el canal 1, o sea, la misma señal que está entrando al osciloscopio es la que hace el disparo del trigger. Lo otro que me está diciendo, ese pequeño dibujito con una pendiente positiva, es que está usando la pendiente positiva de la señal senoidal para disparar el trigger. ¿En qué posición está disparando? Está disparando, si ustedes se fijan arriba, en el dibujo hay una especie de flechita, me está dando la posición de la ordenada donde corta esa flechita imaginaria, donde corta, justo en el centro de la pantalla, donde está cortando la señal senoidal, ese punto es una tensión de 0 volts, y en ese punto está disparando el trigger. Eso es un poco cómo se lee esta información que está en la parte de abajo de la pantalla. Después fíjense que está también la fecha, la hora, y hay un valor, abajo donde dice canal 1, donde está la información del trigger, hay un valor que dice 35,95 aproximadamente kilohertz, que sería la frecuencia de esa señal senoidal que se está mostrando en la pantalla. Supónganse que, vamos a suponer que yo tengo que tratar de colocar estas medidas. ¿Cómo llego a esta columna de la derecha de la pantalla que dice medidas? Voy a apretar otro botón para salir de esa columna, nada más. Fíjense, voy a apretar, por ejemplo, pantalla. No importa la información, esto pantalla significa que yo puedo reducir el contraste de la pantalla, aumentarlo, no importa. Lo que quiero mostrar es cómo llego a la columna de medidas. Lo que hago es, si se fijan en la parte superior de este osciloscopio, acá, donde está mi virome, hay una teclita que dice medidas. Y si yo presiono esa teclita, me aparece la pantalla anterior. Fíjense que lo que está sucediendo, ¿no?, es que acá dice canal 1 ninguna, canal 1 ninguna, están sin ninguna medida. Y yo esto lo puedo programar. Entonces, como decíamos antes, solo estamos viendo una señal en el canal 1 que es
una senoidal, que lo único que me está diciendo esta información es lo que les comenté antes, pero no me está dando nada específico sobre las medidas. ¿Cómo entro en las medidas? Bueno, si ustedes, por ejemplo, van a esta parte del osciloscopio, voy a activar esta primera parte del osciloscopio, que dice canal 1, no, ninguna. Pero fíjense que si, continuando mi virome, acá están viendo una tecla. Si yo aprieto esta tecla, se me habilita para esa posición de la medida, que va a medir algo con la fuente canal 1, pero no hay nada que estoy midiendo. Entonces, para activar que haya algo que esté midiendo y poder setearlo, tengo que venir a esta segunda tecla. Fíjense que es lineal esto, está asociado, cada una de estas zonas de la pantalla está asociado a la tecla inmediatamente que tiene al lado. Y si yo aprieto esta tecla, fíjense que ahora me cambió de decir nada a frecuencia. Si sigo apretando, me cambió a periodo. Si sigo apretando, me cambió a valor medio de la tensión, o a valor pico a pico de la tensión, o a voltaje RMS, o el mínimo de la tensión, o el máximo de la tensión, o la rampa de subida de la señal, o la rampa de bajada de la señal, que en este caso tendrían que ser lo mismo con distinta pendiente. El ancho posicional de la medida, ancho negativo, bueno, ahí. Entonces yo lo podría, a los fines de lo que estamos viendo acá, lo que estuvimos viendo en clase, lo podría setear en frecuencia. Si yo lo pongo en frecuencia y le doy la tecla atrás, que es el último botoncito, fíjense que acá me quedó seteado el valor frecuencia. Pero sin embargo dice que no está midiendo nada el canal 1. ¿Por qué no está midiendo nada? Vuelvo para atrás. Si yo quisiera cambiar este que dice no, lo tendría que activar. Si vuelvo a teclear, canal 2 no, canal 1 no. Ah, bueno, esto no sé por qué lo hizo, a ver, vuelvo de nuevo para atrás. No sé por qué no me está marcando la frecuencia. Sigamos un poquito más adelante. Si voy al canal 2, supónganse que... ahora vamos a ver por qué no dice nada. Le voy a poner periodo. Me voy para atrás y me queda seteado en periodo. Un minuto, ¿eh? Ahí está. Pensamiento. Vamos acá. Ahora voy a explicar lo que hice, ¿eh? Canal 1. Medidas. No sé por qué no está poniendo las medidas. A ver, discúlpenme. Fuente 1. Está en la fuente. Le voy a dar autoconfigurar un minuto. A ver. Ahí está. Empecemos de nuevo. Lo tuve que autoconfigurar porque se ve que quedó electrónicamente algo seteado, bloqueado y no apareció. Entonces, el canal 1 lo seteé en frecuencia. Entonces, fíjense que acá me está apareciendo la frecuencia. El canal 2 lo seteé en periodo. Me está apareciendo el periodo de la señal. Vamos a la tercera posición, a esta de acá. Con el cursor, el botón que tengo al lado, si quieren lo podemos poner en, no sé, tensión pico a pico. Tensión pico a pico. Entonces fíjense que me aparece la tensión pico a pico. El siguiente lo podemos poner en tensión RMS. Este de acá. Aprieto el botón de al lado, busco. Tensión RMS. Y el cuarto, bueno, si quieren lo dejamos así o le podemos poner. Podríamos repetir algunas si quieren, pero también vamos a poner algún valor, dijimos periodo, valor medio de la señal, ok. Valor medio. Okay. Prácticamente el valor medio es 0 porque está centrada esta señal.
Entonces, esta es una forma de poner las medidas. Claramente, si en vez de tener solo un canal, tuviera otro canal habilitado, yo podría elegir que alguna de estas posiciones me den la lectura del canal 2. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma yo podría tener más o menos caracterizada, con algunos valores, la señal que tengo. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Una pregunta, Ángel. Dale. En algún momento, no sé si apretaste una de las teclas superiores del osciloscopio. Hay una tecla que dice medida. Esta. Y con eso podés empezar a setear la columna de medidas o no. Tal cual. Normalmente, yo voy a hacer una cosa, lo voy a poner de nuevo en autoconfigurar, que es una forma general del osciloscopio. Fíjate, yo aprieto el botón que está acá, de autoconfigurar. Me desaparece la señal y ahí me aparece. Me aparecen algunas propiedades si quiero ver una onda más o menos de varios ciclos, una onda única, si quiero hacer una transformada de Fourier, que ahora no importa. Si yo quiero que me aparezcan las medidas, tengo que apretar las medidas acá, en esa teclita, y ahí me aparecieron lo que quedó seteado al final, lo último que se seteó, que es lo que hicimos recién. ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno, entonces, de esa forma, por lo menos yo tengo configurado esto, que es una primera parte de lo que uno quiere. Ahora, hay algunas cosas un poco más sutiles que me gustaría decirles. Por ejemplo, el tema del trigger. Ustedes ahí están viendo una señal que está estática, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el trigger porque el osciloscopio está utilizando esa misma señal, como le dije a alguien, en esta posición, con este disparo en esta posición, para que la imagen me quede quieta. Ahora, supongamos que ustedes no tienen el botón de autoconfigurar, o que sería lo más fácil, y quieren setear otro punto del trigger. Entonces, para eso, lo que tengo que hacer son dos cosas. Tendría que, fíjense dónde está mi lapicera, tendría que apretar este botón, que es el menú del trigger. Pero antes de eso podría hasta jugar con esta perilla, que está acá, que le falta la perilla, en realidad está el eje de la perilla. Fíjense que si yo muevo esa perilla, que es la posición del trigger, la posición vertical del trigger, cuando lo empiece a mover, esta agujita o esta flechita se va a empezar a desplazar. Y la curva se va a empezar a mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Fíjense. Me paro ahí. Lo que estoy diciendo en ese momento es que mi punto de disparo ahora va a ser este punto, cuando se intersectan la flechita horizontal y la flechita vertical. Ese punto está a un voltaje establecido. Y fíjense que acá abajo cambió el valor. Dice que el punto de disparo está en 5,20 volts. Y la posición de disparo siempre está acá arriba. Está en 0 segundos, o sea, tomando el centro de la pantalla como el tiempo, 0 segundos. Entonces está disparando acá, donde se intersecta esta flechita y esta flechita. Por eso se corrió la curva. Se desplazó hacia la izquierda. Fíjense que si yo cambio la posición del trigger, lo voy bajando despacito, ven cómo se desplaza. Si me voy así a voltajes negativos, bueno, ¿qué pasó? Se colocó ahora el punto de disparo acá, en la intersección de esta flechita y de esta flechita. ¿Está bien? Vamos a volver al centro. Supónganse que yo no conozco la señal, tengo el osciloscopio encendido, coloco una señal que no conozco, y me aparece algo así. Algo que se mueve. Exprofeso acá, fíjense que yo saqué el trigger de la señal. El trigger está por encima del valor máximo de la señal. Entonces no encuentra un punto de la señal en donde disparar. Una manera es tratar de mover nuevamente la perilla de trigger, esta que gira acá, y tratar de ubicarla hasta que la señal, el disparo esté dentro de la señal. Hay una forma más rápida, si quieren, vamos a salir de nuevo acá, que es la segunda perilla que tenemos acá abajo de trigger, donde está mi virome. Esta perilla, en este modelo de osciloscopio,
dice set to 50%. Entonces lo que va a hacer, si yo aprieto esa tecla, es automáticamente buscar el centro de la señal, en este caso la señal solenoide, y triggerear con ese punto. Fíjense, yo aprieto acá y lo que hizo se colocó ahí. Se colocó la flechita ahí y triggereó el 50%. Esa es una forma también rápida de tratar de congelar la señal y poder triggerear y poder estudiar después lo que pasa. Sigamos con el trigger. A ver, ¿alguna pregunta sobre esto? Esto es lo más básico del trigger. ¿Alguna pregunta? ¿Se va Sí, yo tengo una entendiendo un pregunta. poco qué es lo que hay que hacer? Sí, dale, dale. Me acuerdo que también para triggerear necesitábamos escribir si era una pendiente positiva o negativa. Sí, sí, sí. Eso, acá vos marcaste el punto donde Claro, triggerea, acá pero ¿cómo? todavía no elegí la pendiente. Acá no elegí la pendiente. Fíjate que la pendiente está trabajando con la pendiente positiva por lo que dice acá abajo, porque está seteado con pendiente positiva. Yo lo puedo cambiar eso. Para poderlo cambiar tengo que entrar en un segundo nivel de trigger, que se logra apretando la tecla esta de acá, trigger menú. Fíjate que si yo aprieto trigger menú, en esta parte de la pantalla me aparecen las condiciones del trigger. Está triggereando con el flanco de la onda que tengo, está triggereando contra la señal que está en el canal 1, y fíjate que acá dice pendiente positiva. Si yo quisiera triggerear con pendiente negativa, voy a apretar esta tecla, y ahí me cambió negativa. Y si te fijas acá abajo, donde está ahora, cambió la pendiente acá abajo en el dibujito. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso que tengo una sola señal, es fácil, triggereo con esa señal. Yo podría bien, si tuviera una señal en el canal 2, podría cambiar con este tecla que dice el canal, podría poner el canal 2, pero como no tengo señal, fíjense lo que pasa. O podría volver a pulsar, y dice fuente externa. Si yo triggereo con una fuente externa, significa que acá tendría que tener una fuente externa que sería la fuente disparadora del trigger. A veces se suele hacer eso. Entonces, con este botón, puede ser una fuente externa, pero divido la señal de la fuente por 5, puede ser la misma red eléctrica que triggeré, la línea, la tensión eléctrica. Preferimos, cuando tenemos una sola señal, triggerear contra el canal 1. En este caso, pendiente negativa. Vamos, si quieren, a volver a la pendiente positiva. En el modo automático, o sea que automáticamente triggerea. Y es una señal que se acopla con tensión continua. Esto no lo vamos a discutir ahora. Sí es importante esto de acá arriba, donde dice flanco, porque el trigger podría triggerear contra algo que se llama video, que eso es para señales de video. Nosotros vamos a usar directamente, o un pulso, si tuviéramos un pulso para una fuente externa con un pulso, para triggerear. Entonces, a los fines de lo que necesitan ustedes para este curso, con flanco, con elegir la fuente, la pendiente y el modo automático, alcanza. ¿Ok? Entonces, siempre también puedo cambiar la posición del trigger, ¿no? Lo que hice antes. Y de nuevo, si me voy de la posición, si me voy de la onda, bueno, se me escapa la señal. Siempre cuando uno usa el osciloscopio, el primer paso es el de poder triggerear bien. Fíjense qué interesante, si yo trabajo con este desplazamiento horizontal de la señal, o sea, la desplazo en bloque, fíjense lo que pasa en la señal. ¿Se acuerdan que la posición en tiempo del trigger estaba acá arriba, estaba en 0, 0, vamos a ponerla de nuevo? Ahí, estaba en 0, 0. Si yo desplazo, me está diciendo que respecto de la pantalla estoy triggereando otro tiempo, respecto a mi referencia. Fíjense, menos 10 microsegundos. O si me fuera para el otro lado, sí, 10 microsegundos. ¿De acuerdo? Entonces,
realmente la función del trigger, lo importante de la función del trigger es seleccionar con qué canal voy a triggerear, que fue muy útil para encontrar en la experiencia de ultrasonido, por ejemplo, la longitud de onda o medir bien la fase, porque se buscaba una referencia que podría ser el canal 1 y en el canal 2 poníamos el receptor y lo corríamos y podíamos seguir la fase o la longitud de onda. Entonces, esto es lo importante en cuanto al tema del disparo de la señal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, si no hay preguntas, volvemos a medidas. Entonces, volvemos a medidas. De nuevo me aparece en lo que estoy midiendo acá. Fíjense que si yo cambio la frecuencia, voy a cambiar la frecuencia un poco. Está en 36 kHz. La voy a aumentar. 92 kHz, claramente me cambia el valor de acá y me cambia el periodo. ¿De acuerdo? Lo mismo que si muevo la amplitud con el generador de funciones. La estoy bajando un poco. Por ejemplo, ahí. La tengo en 10,2 volt pico a pico. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra cosa, si esto más o menos se entiende. Déjenme ver algo. Ok. Lo que estoy haciendo acá, con esta tecla que dice canal 1, nosotros tenemos solamente una señal en el canal 1. En este momento no vemos nada, quiere decir que yo deshabilité al canal 1. Si yo lo habilito, me aparece la señal. Pero me aparece acá también algo de información sobre el canal 1, en esta columna, cuando apreté esta tecla. Yo estaba en medidas, ¿no? Bajé la tensión, la puse en 10 volt pico pico, ¿no? Acá 10,2 volt pico pico, y aprieto canal 1. Y me aparece ahí información, me dice acoplamiento, corriente continua. Si quiero limitar el ancho de banda en el cual estoy midiendo, no lo voy a limitar. Estoy llegando hasta los 60 MHz que me dice el osciloscopio. El nivel de ganancia variable que tiene que ver cuando yo limito el ancho de banda, tendría que trabajar con otra ganancia. Esto es importante, la sonda. ¿Por qué? ¿Qué es la sonda? ¿No? Uno a veces tiene algunos cables, yo lo conté en la clase instrumental, en el cual la señal la puedo multiplicar por 10, por 100, etc. Pero en ese caso tendría que eso expresarlo con esta tecla. Como en este momento el cable que estoy poniendo no es un cable amplificador, está por 1, pero podría estar por 10. Fíjese lo que, ahora lo vamos por 1000, fíjese lo que pasa si yo multiplico la sonda. Ahí está por 1, miren lo que está pasando acá abajo. Cuando está por 1, esta escala vertical me dice que, de nuevo, que cada división es 5 volts. Lo leen ahí, ¿no? Entonces 5 volts, 10 volts. Si yo lo pongo por 10, ahora cada escala vertical dice 50 volts. Cada división. Cada división, sí. Lo pongo por 1000, es 500 volts cada división. Y lo pongo por, perdón, sí, acá está por 1000, perdón, es 505 kilovolts. Y así sucesivamente. Entonces, cuando aprieto el botón, porque tengo una sonda, con una amplificación, me va a cambiar acá automáticamente el valor de los volts por división de la escala vertical. Nosotros en este curso no trabajamos con sonda, trabajamos con cable normal, entonces tiene que estar este valor en 1 por. El invertir, una cosita que a propósito puse esta señal. Yo les comenté también que cuando uno pone una señal en el osciloscopio y la quiere ver, le conviene trabajar al máximo de escala posible. Entonces, el máximo de escala posible lo manejo con los volts por división. Entonces, fíjense, ahí se me fue de escala la señal. No me conviene trabajar con esto. Me conviene estar con una señal que entre en la pantalla. Y la anterior es esta. O sea que para esta señal me conviene trabajar en 2 volts por división y no en 5 volts por división. Si yo le pongo 1 volt por división,
Si le pongo un vol por división, se me va de escala. Si yo quisiera... Esto está trabajando con lo que es variable gruesa. Yo acá les dije algo que no es cierto. Les dije que tenía que ver con el límite, la variable, con el ancho banda. La variable gruesa tiene que ver con lo siguiente. Si yo pongo variable fina, fíjense que cuando yo ahora, poniendo variable fina acá, cuando yo uso la perilla de vol por división, en vez de irme de 5 vol por división, a 2 vol por división, a 1 vol por división, a medio vol por división, etc., me va mucho más fino. Fíjense que yo ahora muevo una vez y me varió en 1,98, 1,96, o sea, la escala es muchísimo más fina. Entonces yo podría poner un fondo de escala para que me entre la señal variable. Entonces en este caso, para que me entre toda la señal, lo puse en 1,34 volt por división. ¿Se entiende? Entonces yo podría elegirme la mejor escala posible que no sea un número enterito. Entonces para esta señal por ahí me conviene trabajar con 1,34, 1,32 o hasta 1,36 tal vez. 1,30. Pero para eso tiene que estar esto seteado en variable fina, ganancia fina, perdón. Vamos a volver a ganancia gruesa. Y cuando muevo acá, ahora vuelvo a la ganancia anterior, ¿no? 2 vol por división. O sea, en algún caso específico podría trabajar con ganancia de variable fina. Entonces, ¿se entendió esta parte? Ahora vamos a volver para atrás, para ver cómo llegamos a eso, porque uno se olvida. ¿Sí? Recuerden. Salgo, pongo en medidas, no veo nada, pongo el canal 1, veo la señal, y me aparece acá. Acoplamiento, ancho de banda, ganancia variable, sonda y el invertir que todavía no lo vimos. Entonces, la ganancia variable es para que esta teclita tenga un recorrido mucho más fino que si pongo variable gruesa. Si pongo variable gruesa, la división de cada cuadradito va a variar en 5, 2, 1, medio, 0,2, 0,1, etc. Volts. Si lo pongo en fina, bueno, es mucho más finito el cambio. La sonda ya lo explicamos. Invertir. Invertir no es otra cosa que, digamos, desfasar la señal. Fíjense que yo cuando aprieto invertir sí, se me fue para el otro lado la señal. Se corrió en 180. ¿Ok? Y el acoplamiento es algo interesante. Vamos a poner una señal. Vamos a cambiar un poquito la escala. Supónganse que ustedes tienen una señal que tiene sumada una tensión continua. Yo esa tensión continua se la voy a poner a propósito usando el generador de funciones. O sea, a esta señal senoidal yo le voy a sumar una tensión continua. Lo hago con el generador de funciones con la tecla de sumarle un offset. Fíjense, ahí le sumé una tensión continua. O sea, la señal que estoy viendo es la senoidal más una continua. Si yo aprieto, me voy del acoplamiento CC, lo que hace es automáticamente, si lo pongo en acoplamiento de alternar, lo que hace automáticamente, si tiene una señal continua, me la resta. Fíjense. Entonces, cuando yo tengo una señal que la veo de alterna en la pantalla, pero no sé a priori si tiene una componente de tensión continua, me conviene trabajar en acoplamiento CA. Entonces, significa que me saco de encima todas esas tensiones constantes que me están sumando o restando a la tensión senoidal. ¿Se entendió? Fíjense, lo vuelvo a continua. Ahí está. Me sumo de nuevo. Esa señal está a propósito sumada con una tensión continua vía el generador de funciones. Se la voy a sacar ahora. Ahora le voy a sacar, desde el generador de funciones, le voy a sacar la tensión continua. Si yo ya sé que no tiene una componente continua, puedo trabajar con acoplamiento CC. Si no lo sé, me conviene trabajar con el acoplamiento CA. ¿De acuerdo? A ver, alguien que comente algo, a ver si se escuchó y se entendió. Eso se entendió.
Ok. Entonces, volvemos a medidas. Entonces, quiere decir, repito de nuevo, si estoy en medidas, si quiero saber algo más sobre el canal 1, bueno, apretaré acá y me fijaré. Si tuviese algo en el canal 2, podría hacer lo mismo con la tecla canal 2. Acá hay una función que dice math, matemática, un menú matemático, que si yo lo aprieto, fíjese que en la pantalla me aparecen algunas operaciones matemáticas. Esto depende mucho del tipo de osciloscopio. En este osciloscopio, fíjense, está puesta la señal restar. Como no hay nada en el canal 2, es lo mismo. Pero yo podría poner la función transformada de Fourier, tendría que trabajarlo un poco, podría sumar, podría restar. Fíjense que cuando resto, puedo hacer el canal 1 menos el canal 2, el canal 2 menos el canal 1. Entonces, si yo tengo dos señales, bueno, vería la pantalla desdoblada con el canal 1 menos el canal 2 o el canal 2 menos el canal 1. ¿Okay? Pero entonces puedo hacer algunas operaciones. Puedo hacer la transformada de Fourier, que no nos vamos a adentrar en esto, la suma y nada más. ¿Okay? Nosotros no vamos a hacer operaciones matemáticas por ahora entre dos canales, pero el osciloscopio tiene esa posibilidad, lo mismo que la transformada de Fourier, que puede ser muy interesante a la hora de que yo tengo una señal desconocida, de frecuencias conocidas, podría buscar con la transformada de Fourier, podría buscar la frecuencia, o si es una señal y sus armónicos, o si es una señal compleja, si es una suma de señales de distintas frecuencias, etc. ¿Ok? Volvamos a medidas. Recuerden que tenemos siempre esta posición de acá, que yo en bloque puedo subir o restar la señal en bloque. ¿Eh? Y lo mismo, la posición horizontal, lo puedo mover para un lado o mover para el otro. A veces, por ejemplo, me interesa que la señal, que justo el pico de la señal, en este caso una senoidal, esté en una posición específica. Por ejemplo, si yo quisiera poner este pico en el medio de la señal, bueno, con la posición horizontal lo coloco ahí y bueno, podría medir el período, no sé, etc. Hay algo que también, vamos a ponerlo de nuevo en el centro, que también les quiero mencionar. Fíjense que en este momento, con una señal que tiene, se están viendo 4 picos en la señal, y de hecho están apareciendo valores de frecuencia, de periodo, de tensión pico a pico, etc. Si yo en vez de tener en la pantalla, como en este caso, 4 picos, tuviera más picos, o sea, cambiando la escala horizontal, por ejemplo, si en vez de 5 microsegundos por división, le pongo 20 microsegundos por división, fíjense que la frecuencia dice 92,80 y algo, el periodo dice 10,75, etc. Ahora, si yo voy a una cantidad de tiempo por división cada vez menor, estábamos ahí con 4 picos, y salgo de esto, fíjense lo que me hace el osciloscopio. Me pone que en la frecuencia no hay valor y en el periodo no hay valor. O sea, para poder analizar la señal tiene que estar completa, por lo menos en este caso que estoy viendo una señal senoidal, más de un periodo completo. Lo ideal es que tenga por lo menos 4, para que tenga una buena cantidad de muestreo para poder calcular la frecuencia y el periodo. Por eso, acá no me dice nada. Entonces tengo que buscar, ahí tampoco me va a decir nada. Fíjese que tampoco me dice nada el valor eficaz, porque el valor eficaz necesita el periodo para ser calculado. No me lo está calculando. En cambio, cuando coloco más
más ciclos dentro de la figura, en la pantalla, me aparece ya la frecuencia, el periodo, el valor eficaz, etc. Entonces es importante tener la señal, una señal representativa importante dentro de la pantalla. Lo mismo pasaría si me voy en escala vertical. Si los voy por división, ahora voy a cambiar los voy por división de la escala. Se me va de escala. Fíjense que la tensión pico a pico me cambia totalmente, me mide cualquier cosa, el valor medio, se me va totalmente la tensión eficaz. Entonces siempre hay que buscar que la señal esté dentro de la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se está entendiendo? Bueno. A ver si veo el chat, si alguien puso algo. Pareciera que no. A ver, alguien, por lo menos se está escuchando. ¿Algún feedback, por favor? Todo bien, se entiende. Ok, no, porque a veces al no, sí, no, a veces al no escuchar nada, no sé si es porque se cortó la transmisión o... Entonces prefiero que... No, se escucha bien. Bueno, perfecto. Ok, vamos ahora a hacer otra cosa más, que tiene que ver con la parte de arriba del osciloscopio. Estuvimos más o menos describiendo las teclas que hay que apretar, etc. Vamos a la parte de arriba del osciloscopio. Fíjense que acá dice medidas y al lado dice adquisición. Por ahí no se ve muy bien, pero este es un valor que dice adquisición. Si yo aprieto este botón, me cambia la información de la columna esta, y me dice, se está poniendo en oscurito algo que dice muestreo normal. O sea, quiere decir que la señal que se está mirando es la señal tal cual entra en el osciloscopio. ¿Qué me interesa acá? Esta información que dice detección de pico es para señales muy ruidosas en la zona de picos, y si a mí me interesa medir algo en particular, no es el caso nuestro, pero sí puede estar interesante el promedio. Fíjense que si yo elijo promedio, y acá dice promediado. Fíjense que acá promediado dice que hay un número 16. Quiere decir que si yo seteo el osciloscopio como para que me muestre señales promedio, me va a mostrar 16 señales. Entonces yo aprieto acá, promedio, no sé si se llegó a ver, pero fíjense la señal cómo se suavizó. Hizo como un smoothing, como un suavizado, porque está mostrando el promedio de 16 veces lo que está haciendo. Le puedo poner mucho más. 64, 128 veces, 4 veces, 16, como está. Entonces, a veces si la señal es muy ruidosa, porque hay mucha tensión de línea y algo que estoy midiendo con señal muy ruidosa, me conviene trabajar con una señal promediada para, digamos, eliminarme ese ruido, salvo que en particular quiera analizar de dónde viene el ruido. Si quiero analizar de dónde viene el ruido, bueno, me conviene hacer por ahí una transformada de Fourier, y si ese ruido es un ruido no al azar, por ahí me dice, mirá, ese ruido es de tal frecuencia, podría tratar de eliminarlo de otra manera. Pero si no, me conviene trabajar con el valor promediado. Hay algo interesante con el valor promediado que me puede afectar lo que mido. Si yo pongo un muestreo normal, y fíjense, y cambio la frecuencia, me cambia más o menos rápido la frecuencia del muestreo normal. Estoy moviendo la perillita del generador de funciones para cambiar la frecuencia. Si yo hago un muestreo promediado, con muchos valores, 120 y pico dólares, fíjense cuando yo muevo la perillita, cómo tarda en tomar. Ahora no la estoy moviendo yo, la moví un poquito, porque claro, está promediando algo que yo moví la frecuencia, y hasta que se estabiliza todo ese promedio tarda. Voy a cambiar un poquito la frecuencia. Ya dejé de cambiarla. Lo que estamos viendo es cómo está haciendo el promedio. No sé si me entienden. Porque está haciendo un promedio de 128 señales que están llegando en un bloque de tiempo. ¿Ok? Entonces siempre hay que tener paciencia cuando uno hace los promedios, que pueden pasar estas cosas. ¿De acuerdo? Pero suele ser muy útil el uso del promedio cuando yo tengo una señal un poco ruidosa y la quiero ver un poquito mejor. Sí.
¿Dónde está la tecla para la adquisición de, ya sea promedio o Mirá, ¿ves? Está el búsqueda cursor, directa? mi virome está marcando medidas, Sí, está al lado dice adquisición. Voy a volver a medidas, mira. Lo que teníamos antes, los canales, el canal y lo que estábamos viendo en el canal. Si yo aprieto adquisición, me va a esa pantallita y acá arriba pone adquisición, ¿ves? ¿Ok? Bien. Entonces, esto es algo que puede ser útil, por eso se los nombro. Hay otras cosas que uno puede hacer que tiene que ver con el almacenamiento. Uno podría grabar datos, no vamos a ponernos en esta parte de... Hay muchas utilidades, pero uno podría almacenar datos, o sea, grabar la información que está en la pantalla. Podría, si tiene una salida, este osciloscopio tiene una salida que puede ir a una impresora, yo podría imprimir lo que estoy viendo en la pantalla en la impresora, o puedo mandarlos a un archivo ASCII para después verlo. Y hay algunas utilidades, por ejemplo, esta marca Tektronix tiene una utilidad que tiene un software, y yo lo podría instalar en la PC y replicar lo que estoy viendo en el osciloscopio en la PC, utilizando el osciloscopio claramente, ¿no? Son distintas funciones que uno podría hacer. Cosas también, vuelvo a medidas, cosas secundarias, por ejemplo, en pantalla. Fíjense que yo podría poner, bueno, reducir el contraste, aumentar el contraste. No, pero quería ver otra cosa. A ver, vuelvo a medidas. A ver, me tengo que acordar. En menú. Bueno, lenguaje, utilidad de archivo, autocalibrado, opciones. A ver, en opciones. Por ejemplo, acá. Menú, opciones. Estilo de pantalla normal. Estilo de pantalla invertido, se hace con fondo negro. En fin, tiene distintas posibilidades. Normal, vuelvo a medir. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto que estuvimos viendo? ¿Algo que no se entendió, que quieran que repite? Porque ahora voy a pasar a los cursores. Por eso, antes de pasar a cursores, me gustaría que si hay algo que no entendieron, me lo pregunten, o que quieran aclarar algo. ¿Ok? Perfecto. Hola, Bueno, tengo una sí, pregunta. dale. ¿Hay algún valor máximo de promedio, digamos? Mirá, este osciloscopio permite hasta 100, ya te digo, 100, voy a poner adquisición, 128 como máximo de promedio, 128. Pues, Entonces puede ser que depende haya otros del equipo, osciloscopios ¿no? que tengan más, ¿viste? Ah, ok. Pero este en particular 128. Listo, gracias. Ok. Bueno, voy a poner una onda cuadrada, solamente para, o sea, de la misma frecuencia, pero la onda cuadrada. Fíjense, para que se vean el ruido que tiene acá arriba la onda cuadrada. Bastante ruidoso, arriba y acá abajo, ¿no? Voy a aumentar un poquito, disminuir, perdón, para verlo con más precisión el tiempo. Si yo hago un aumento trato de centrarme, por ejemplo, en este ruido, con los volt por división, tendría que moverme con la posición para ver ese ruido. Es un ruido importante, que probablemente sea de cómo se está generando esta señal. Entonces, vamos a usar esta onda cuadrada, por ejemplo, para practicar con los cursores. Los cursores me permiten estimar con bastante precisión algún punto en tiempo y en tensión, algún punto de la onda que estoy viendo. Supongamos que yo quiero ver
en el tiempo, el tiempo que existe entre el primer flanco de la onda cuadrada y el segundo flanco de la onda cuadrada, para hacer un ejemplo nada más. Entonces, acá tengo una tecla que se llama cursores. Fíjense que si yo aprieto la tecla cursores, en la zona lateral de la pantalla aparece la palabra cursores y me aparecen dos campos. Uno dice tipo, y otro dice fuente. Obviamente fuente dice canal 1 porque es la única que estoy poniendo. Si yo tuviera en el canal 2 algo, me diría canal 2 y en vez de la palabra no acá no me aparecería nada. Pero tengo solamente, bueno, puedo poner una fuente de referencia, una fuente, distintos tipos de referencia, no importa, vamos a usar la fuente del canal 1, que es lo que importa. Y el tipo de cursores pueden ser cursores verticales o cursores horizontales. Obviamente que si son verticales, ¿no?, lo que van a hacer es marcarme tiempo. Si son horizontales, me van a marcar tensión eléctrica. Entonces, supóngase que elegimos tensión. Entonces, lo que van a hacer estos cursores, fíjense que acá aparecieron los cursores, ¿no? No sé si se logra ver, acá hay un cursor y acá hay otro cursor. Entonces, lo que va a marcar ahora es el cursor 1, que es este que está acá abajo, y el cursor 2, que es el que está arriba. Y si se fijan acá, dice qué tensión tiene el cursor 1 y el cursor 2. El cursor 1 tiene menos 6,56 volts y el cursor 2 tiene 6,24 volts. ¿Es razonable lo que está marcando ese cursor? Y vamos a ver. Fíjense que la escala de volt por división del canal 1 está en 2 volt por división. Si tomo el centro, 2 volt por división, ¿no? Si tomo el centro, acá tendré 2 volts, acá tendré 4 volts, acá tendré 6 volts, y el cursor está por arriba un poco de 6 volts, y acá me dice que el cursor está en 6,24, puede ser. Lo mismo el cursor de abajo, menos 2 volts, menos 4 volts, menos 6 volts un poquito abajo, y me dice que está en menos 6,56. O sea, parece estar bien calibrado. Ahora, y después me aparece acá algo que dice diferencia, que es la diferencia de tensión del cursor 2 menos el cursor 1. Ahora, si yo quiero saber cuál es la tensión entre la parte superior y la parte inferior de la señal, entonces lo que hago es mover el cursor. Entonces, voy a, por ejemplo, mover el cursor 1. Habilito el cursor 1, y fíjense que el cursor 2 se me queda quieto. Un minuto, por favor, ¿no? El cursor 2 está acá arriba, me queda quieto, y el cursor 1, con esta tecla de posición, se me activa la tecla de posición y lo puedo colocar, por ejemplo, en la parte de abajo de la señal. Ahora, y me dice que ahora que el cursor 1 está en menos 5,6 volts. Si quiero mover ahora el cursor 2, bueno, habilito con la tecla del cursor 2, perdón, me voy a la posición 2 y ahí me coloco en la parte superior de la señal. Ustedes vieron que yo apreté acá. Los modelos osciloscopios son diferentes. En realidad, estos cursores en este modelo osciloscopio se manejan con estas dos teclas. Hay algunos que cuando uno activa el cursor y lo maneja con una sola tecla. Este osciloscopio se maneja con estas dos teclas. Entonces fíjense que ahí coloqué el cursor 1 y el cursor 2 en dos posiciones, y acá me da una diferencia de 10,7 volts. Esto en el modo tensión. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre el modo tensión? Lo mismo lo podrías haber hecho con una señal senoidal o triangular, ¿no? O cualquiera. ¿Se entendió esto? Ok.
si ahora puedo ir a la otra alternativa. O sea, yo, por ejemplo, con esto yo podría medir la tensión pico a pico también, ¿no? Si vuelvo a una señal senoidal, que era la que teníamos antes. Voy a mover los cursores, fíjense, ahí lo pongo en la parte de abajo, el otro lo pongo en la parte de arriba. Y la diferencia va a ser la tensión pico a pico, que me está marcando 9,92 volts. Obviamente con el ruido. Si yo hubiera puesto un promedio, por ejemplo, vamos a ver un promedio, para que la señal sea un poquito más, lo más promediada posible. Entonces tendría que ajustar para el promedio, con lo cual elimine el ruido. Perdón. Voy a los cursores de nuevo. Y muevo un poco el cursor ahí, y me da 9,6 volts. Y ahí eliminé ese ruido que tenía. ¿Okay? Esto en cuanto a los cursores de tensión. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno quiere hacer una señal pico a pico medida con cursores. Bueno, si tiene ruido, uno donde posiciona el cursor puede ser un poco problemático, ¿no? Pero bueno, es una posibilidad que uno tiene de trabajar con los cursores. Ángel, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale, ¿cómo no? ¿Se puede hacer el tema del promedio para una onda cuadrada? El promedio... O sea, si se puede mejorar el Sí, ruido. vamos a ponerlo, mirá. Vamos a volver, te voy a poner onda cuadrada. Fíjate cómo tarda en llegar, ¿por qué? Porque está promediando 128 veces. Claro, sí. Sería el máximo, ¿no? De promedio. Claro, este es el máximo para este osciloscopio. Fíjate ahí, la onda cuadrada. Ahora le voy a sacar el promedio. Adquisición. Voy a poner muestreo normal. Fíjate cómo cambió. Claro, se ve bastante. Es bastante ruidosa. Puede ser que el ruido venga por las señales que... Yo estoy en mi casa con esto. Voy a poner cursores. Que sea por el ruido de la tensión de línea, no sé, hay muchas posibilidades. No te olvides que, bueno, a veces uno puede ser que en un laboratorio tenga un filtro en la línea del laboratorio, pero bueno, siempre hay algún ruido, y uno podría analizar ese ruido que es muy probable que sea un ruido de alta frecuencia, pero habría que ver de dónde viene. Pero sí, fíjate que ahí está en muestreo normal, vamos a volver al muestreo en adquisición, está en muestreo normal, y cuando meto un muestreo de 128 veces, fíjate lo que pasa, como el ruido ese de arriba lo limpia bastante, ¿no? Sí. Estaría bueno tipo que noten que si el trigger no está bien puesto y la señal se está moviendo, el promedio va a ser cualquier cosa. Sí. O sea, es súper importante que el trigger esté bien puesto para que la función promedio funcione, ¿no? O sea, siempre primero pongan en muestreo normal y si está bien el promedio, si no pueden estar midiendo cualquier cosa. Seguro. Vamos a hacer una pruebita con el trigger después, que es interesante. Bueno, voy a volver a medidas y voy a sacar el promedio, perdón, voy a sacar el promedio, vamos a poner un muestreo normal. En medidas y vamos a volver a cursores ahora. Vamos a volver a cursores para ver los cursores horizontales, o sea, los de tiempo. Entonces están en tensión los dos cursores. Ahora voy a cambiar con esta tecla, voy a cambiar a tiempo. Entonces fíjense que ahora los cursores se transformaron en cursores verticales. Está uno acá y el otro acá. El 1 y el 2. Fíjense que el 1 me está respecto del centro del osciloscopio, me está diciendo que está a menos 10 microsegundos. ¿Está bien eso? Y fíjense que estoy en una escala de 2,5 microsegundos. Por división tengo 1, 2, 3, 4 divisiones. Por 2,5 me da 10 microsegundos, que es lo que pone acá. Negativo. Y el otro cursor está acá, que está a 4 divisiones del centro. 4 por 2,5 microsegundos por división me da 10 microsegundos. Entonces yo, de nuevo, ahora estas dos teclas, estas dos perillas se transformaron para medir tiempo, ¿no?
quiero hacer una prueba. Fíjense algo que ahora me percaté. Saqué los cursores. Si ustedes se fijan acá abajo, de las teclas de posición, hay una lucecita. Cuando yo ponga cursores, se va a encender esa lucecita. ¿Lo ven? Entonces estamos en tiempo, se encendió la lucecita, quiere decir que habilitó estas dos posiciones para poder mover los cursores. Entonces el cursor 1 yo lo voy a empezar a mover por ahí, en este flanco. Y el cursor 2 lo voy a mover ahora porque me interesa medir el período de esta onda cuadrada. Y lo voy a poner sobre este flanco. Entonces el cursor 1 ahora se fue a menos 5,4 microsegundos, el cursor 2 se fue a 6,1 microsegundos. La diferencia es 11,5 microsegundos. Sería el periodo en este caso, porque es este tiempo. Y abajo me escribe la frecuencia, o sea, la inversa del periodo, 86 kHz. ¿Ok? Entonces, esta sería otra manera de poder estimar la frecuencia a través de una cuentita usando los cursores. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante también para cualquier señal que uno quiera decir, bueno, voy a volver a la señal senoidal, por ejemplo. ¿No? Yo puedo poner el cursor cuando pasa por 0. Está un poco corrido el vertical. Ahí estaría. Y el otro cursor lo puedo poner en el pico. Perdón. Un cursor, ahí lo estoy sacando, lo voy a poner por el paso por 0. Está ahí. Y el otro cursor lo pongo en un pico. Y podría medir ese tiempo, por ejemplo. O también puedo medir algo interesante, que es cuánto tiempo es la subida de esta señal. Entonces, medio ciclo, podría poner el cursor, un cursor acá, otro cursor ahí, y calcular el tiempo de subida como esta diferencia que aparece acá. O sea, tiene distintas utilidades los cursores. Por ejemplo, también es muy interesante acá porque tengo una sola señal, no un canal, pero en las prácticas que hicimos nosotros, el cursor puede ser muy útil para cuando medíamos desfasajes, por ejemplo, entre el emisor y el receptor. Si poníamos como señal de referencia el emisor, podíamos poner el cursor en algún punto, por ejemplo, en el pico de la tensión senoidal del emisor, y el cursor 2 en el pico de la señal del receptor. Y bueno, ver ese desfasaje. Y a medida que movíamos el receptor o lo que sea, poder ver cómo ese desfasaje cambiaba. O sea, tiene mucha utilidad el uso de los cursores en los osciloscopios, y en particular en la práctica de ultrasonido es muy útil. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre los cursores que les interese? ¿No hay preguntas? Bueno. Ok. Entonces, creo que de esto, vuelvo medidas. Vamos a hacer algo que puede valer la pena. Voy a poner el Z acá, voy a volver a centrar la señal. Y voy a hacer lo siguiente. A ver. Voy a bajar la señal, voy a hacer una señal chiquitita. Voy a poner... Estoy bajando mucho la señal. Fíjese lo que está pasando ahí.
A ver, alguien que me cuente qué es lo que ve, por qué la señal no se estabiliza. ¿Alguien puede contestar algo? ¿Qué me convendría hacer para poder ver esa señal bien? Fíjense que tengo una señal de muy baja, muy bajo tensión pico a pico, casi, no sé, 900 milivolts o algo así. Habría Ahora que sí. cambiar la escala para Claro. que el trigger pueda decidir dónde Esa justamente sería una fijar solución. la señal. Voy a hacer lo que me decís vos. Voy a cambiar la escala y ahí el trigger realmente... Porque fíjense dónde está el trigger. El trigger estaba puesto en una posición que prácticamente se le escapaba la señal. Voy a volver a bajar la amplitud. ¿Ven? Entonces lo que me conviene es aumentar la definición de los volt por división para que el trigger pueda funcionar. Después también podría poner el trigger en 50%. ¿Ok? Entonces, por eso la función del trigger es muy importante y para señales muy chiquititas es importante también. Si no, a veces uno lo que hace es pone primero autoconfigurar para ver lo que pasa. A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a poner una señal muy chiquita. Voy a poner esto de nuevo que no se ve. Lo que voy a hacer ahora, voy a apretar la tecla de autoconfigurar, a ver lo que hace el osciloscopio, si tiene capacidad para detectarlo. Y fíjense, sí, lo hizo. Y ahora pongo en medidas, y claro, fíjense, la tensión pico a pico es de 598 milivolts, es muy chiquitita. Por eso, en la escala que estábamos no lo íbamos a ver. Y me puso una escala de 100 milivolts por división. ¿Está bien? Obviamente que uno, o sea, nosotros los docentes que estamos acostumbrados a trabajar con estos osciloscopios, no nos acordamos todo de memoria y a veces tenemos que jugar un poco también. Y como hay 2 o 3 más, 4 modelos de osciloscopio en el laboratorio, bueno, hay que un poco acordarse. Pero siempre hay que, si no, ir al mataburros, que es el manual del fabricante. Y hay muchas otras posibilidades también acá. ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer? ¿Algo que no entendió? ¿Ok? Bueno. Yo no sé si hay algo que quieran ver en particular. Me parece que con esto hicimos un repaso de lo más importante del osciloscopio. Y en particular, bueno, no sé lo que opinan Luis, Claudio, Luciano, etcétera, de los docentes. No, sí, me parece que está bien, pero aquel que tenga alguna duda de qué botón hay que tocar para cosas elementales, es el momento de preguntarlo esto, ¿no? Sí, sí. Uno de los problemas es que cuando uno enfoca el osciloscopio, no se ve exactamente cuál es la leyenda abajo de cada botón, pero bueno, agarren el manual y ahí lo van a ver. Sí, la cámara, la cámara que... Es que no alcanza a enfocar. ¿Eh? No alcanza a enfocar o el brillo entre eso, no se alcanza a ver bien las letras. Sí, a veces pasa eso. Pero bueno, ustedes tienen el manual, pueden leer lo que es cada cosa, ¿no? Yo estoy grabando esta clase. Bueno. Empecé un poquito tarde, pero a partir de 5 minutos que estabas hablando la empecé a grabar. Así que, bueno, igual en las primeras clases, cuando mostraste el uso del osciloscopio, también tiene ese video seguro que está disponible. Sí, igualmente lo que pueden hacer, yo les recomiendo, es que si la grabaste, Luciano, y lo subís a esta clase o la otra, vayan viendo la clase con el manual al lado y paren y fíjense las teclas que estuve apretando y todo. Sí, por eso lo digo, porque en el momento, como no se ve, es muy difícil después acordarse qué tecla tocaste, pero como van a tener el video, es trivial. ¿Ok? Yo diría que si no hay más preguntas, hagamos un intervalo de unos, no sé, 10 minutos y después venimos con las consultas y hacemos la devolución de los informes. ¿Puede ser? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Está bien? Sí. Ok, paramos un ratito entonces.